Muy bienvenidos al Living Electoral. Estamos ya a metros de llegar a las elecciones, las PASO 2023, y hoy vamos a estar conociendo a uno de los referentes que va a estar compitiendo por la gobernación. Estamos hablando nada más y nada menos que Pedro Galimberti, precandidato a gobernador por el espacio Entre Ríos Cambia en la interna Juntos por Entre Ríos. Bienvenido al programa, un placer poder compartir este espacio con usted. Gracias, Alejo, muchas gracias por el espacio. Buenas tardes. Vamos a ir recorriendo un poco su vida, tratar de conocer su historia, sus valores, cómo se formó y los referentes que también guiaron sus sueños, su idea de cómo ser. Y arranquemos por el principio. ¿Dónde nació? ¿Dónde se crió? ¿Qué barrio fue en el que se crió? ¿Y cómo fue esa infancia que vivió? Nací en Colonia Belgrano. Es una colonia que está actualmente es planta urbana ya de la ciudad de Chajarí, pero que hace 52 años era colonia, así que nací en un ámbito rural y donde había muy pocas casas alrededor. Había sí una escuela enfrente y algunos pocos vecinos, así que ese fue el lugar donde viví hasta los 37 años, salvo algún momento que me fui a estudiar a La Plata. Siempre he vivido ahí en la zona rural. De hecho, si me decís, si tuviera la posibilidad de dónde vivir, creo que viviría hoy en la zona rural. Dice que vio la evolución entonces también de cómo la urbanización fue alcanzando y uniendo todo eso. Sí, vos sabés que en esa zona se arma la primera de las empresas citrícolas que luego fue exportadora. Y con la particularidad mi padre tenía un pequeño almacén de ramos generales y fue uno de los socios fundadores, a pesar de que no estaba dedicado a la citricultura. Pero bueno, era un emprendimiento de muchos de los de la zona, y a partir de eso, con la llegada de esa pequeña empresa que se fue haciendo más grande y que generó mano de obra, lo que se produjo luego fue que se comenzó a afincar mucha gente de una manera informal, pero que trabajaba en ese lugar. Llegó una empresa que llegó a tener más de 300 empleados de manera directa en la época en que se exportaba, y eso fue haciendo que también se vaya haciendo un barrio que hoy es el barrio citrícola de la ciudad de Chajarí. Se fue urbanizando en base al trabajo, básicamente donde hay posibilidades, la gente va, se queda, le busca la manera, que en definitiva nos marca también, creo que un camino que hay que transitar. Cuando uno puede generar oportunidades de trabajo, la gente se afinca en ese lugar. Claro, crea una raíz. Exactamente. Hablando de raíces, quiero conocer un poco su familia, la familia que lo acompañó a lo largo de sus primeros 18 años hasta lo que fueron sus estudios. Nací en la misma casa donde habitábamos. En esa época no había ley de parto seguro. Los partos se hacían muchas veces en las casas de familia. Como los velorios, también los velorios se hacían muchas veces en casa. Exactamente, yo he visto muchos velorios en las casas. Al día de hoy hay algunas casas que todavía mantienen así es. Así que bueno, nací ahí. Mi papá era José, le decían Polo. Mi mamá era Rosalía. Éramos 5 hermanos, yo soy el menor. Tengo de esos 5 hermanos, hay 2 que han fallecido, un varón que falleció muy joven, con 43 años, y mi hermana que falleció también joven, al menos de manera imprevista, con algo más de 60 no hace mucho tiempo. Así que vamos quedando 3 de esa familia. Y una familia que se organizaba sobre la base de mucho trabajo. Tanto estaba el almacén de ramos generales, pero mi padre era productor agropecuario, la verdad que era un tipo muy andariego, y mi vieja era una mujer que ponía mucho empuje en todo. Entonces trabajaba en su casa, trabajaba en el almacén de ramos generales, que se abría todos los días. Eso de que después se comenzó a cerrar aconteció luego con el tiempo, y mucha tarea después vinculada a una zona rural. Entonces, a ver, yo hasta los 18 años me crié en una casa donde se ordeñaba, donde se criaba el chancho, donde para Navidad se encerraba el pavo, donde había gallinas, donde se hacía la huerta, donde teníamos frutales, donde
la leche no se compraba, digamos. Un típico, las características típicas que tienen las familias que viven en la zona rural de cualquier lugar de la provincia. Mirando en retrospectiva toda esa vida que, bueno, ya queda en el recuerdo de uno, ¿qué cosas rescata de esa familia? ¿Qué valores les dejó? La verdad, Por sus padres como sus hermanos. La verdad que un montón. Yo ayer lo hablaba con una de mis hermanas a propósito de algún comentario que alguien había hecho y digo, bueno, ¿cuánto han sembrado nuestros viejos en nosotros? Le decía, a veces sin darnos cuenta, ¿no? Y particularmente tenía la idea de que mi viejo había influido mucho en mí y me di cuenta con el tiempo que mi vieja influyó mucho más y que tengo mucho más rasgos de ella que los que por ahí tengo de mi viejo. Así que, bueno, no, ha sido una infancia en una familia que nos permitió ir formándonos y siempre agradecido a eso, ¿no? Pero un lugar donde siempre se laburó. Nosotros, lo habitual era levantarse para hacer algo, para decirlo de alguna manera, y bueno, y después los sinsabores, digamos. Yo era un gurí muy chico, siempre me gustaron algunas cuestiones. ¿Económicamente padecieron crisis? Sí. A mi viejo, en la época de la 1050, yo tenía 10 años y la verdad que salvó la casa porque hubo un amigo que le prestó el nombre, pero se llevó todo. Pero bueno, eso tenía que ver también a pesar de que se laburaba mucho, pasó esto. Y después, más adelante, hubo también algunos otros momentos complicados, ¿no? En algún momento se dedicó mi viejo hacía más allá de la cuestión de la ganadería, hacía cría de sordos y se puso en la época en la que se criaba pollos, no con las condiciones ahora, sino que todo era manual. Y los que tienen algunos años se acordarán de la época de la famosa importación de pollos de Mazorín, con lo cual en 2 o 3 tandas se trabajaba y se perdía plata, pero no es que se perdía algo, se perdía mucho en un contexto inflacionario de la Argentina. Siempre fue la nuestra fue una familia que iba un poco a los tumbos, como pasaba también con otras, digamos, no es que éramos diferentes. Pedro, yendo a su lado educativo, pasó por qué escuelas, en dónde se fue instruyendo, escuela rural, escuela en la ciudad, y cómo fue ese salto luego de la secundaria. Bueno, mi hermana, que ya no está, daba clases en una escuela en Chajaría, entonces no fui a la escuela que estaba enfrente de mi casa, fui a la escuela donde daba clases mi hermana. Se complicó solo. Claro, y ahí hice hasta 6º grado y luego pasé al Colegio Marista, donde hice el último año de la primaria y luego toda la secundaria. Después me tocó hacer la colimba, tuve más de un año ahí, el periodo 89, 88, 89. ¿Cómo vivió eso? ¿Qué experiencia le quedó de la colimba? Algunas cosas muy buenas, muy largo el tiempo, casi un año y medio, pero experiencias buenas porque uno convive en un marco donde había 200 personas de los más variados lugares, con culturas diferentes y con aspiraciones diferentes y miradas diferentes del mundo. A mí me gustó mucho y tengo buenos recuerdos de esa época. ¿De las enseñanzas impartidas en la colimba? Hubo cosas que me quedaron, Muy largo por ahí, por supuesto, hay cosas que vos decís no tenían ningún sentido. Pero tenía sí en lo personal he tomado la mirada de decir, bueno, cuántas otras realidades hay más allá de la que uno estaba viviendo, en mi caso con 18 años. ¿Qué pasó luego de los 18 años? ¿Qué pasó al terminar la secundaria? Bueno, me había tocado hacer la colimba, así que la hice, y cuando terminé la colimba, ya había empezado la universidad, se me habían ido un par de meses que no había podido cursar, así que salí de la colimba y creo que a los 3 o 4 días me tomé un camión y me bajé en lo que hoy es el Mercado Central en Buenos Aires, y hay una línea de colectivo que es la 338 que me llevó hasta La Plata y me puse a estudiar. ¿Qué estudió y cómo fue ese proceso de estudios? Estudié abogacía, soy abogado, soy escribano. ¿Nunca varió en
en el estudio? Porque muchas veces uno va buscando con la brújula. No. A mí me gustó la abogacía, me gustan en realidad las ciencias sociales. No soy economista, pero he hecho algunos cursos, leo, me interesa mucho la economía y siempre me ha gustado esas cuestiones de las lecturas vinculadas a lo social. Así que, bueno, no me costó la carrera, fui bastante diligente, ahí en 4 años y medio me recibí y después hice escribanía, pero sabiendo que lo mío era la abogacía. Bueno, parte laboral, ¿cómo fueron esos inicios de las labores? Ya bien contó que en la infancia tuvo experiencias acompañando a la familia, pero una vez que se mete en el barro del trabajo profesional, cambia la mirada. Sí, yo he laburado siempre, digo, a veces con muchas actividades, obviamente. ¿Trabajaba mientras estudiaba también? Sí, no tenía un trabajo formal, pero tenía un trabajo que básicamente era, conocí muchos lugares del conurbano, porque hacía el reparto de la boleta que emitía Rentas de la provincia de Buenos Aires. Había algún conocido que tenía una zona grande, así que todo lo que era la parte de Quilmes, Bernal, Espeleta, Ranela, Berazategui, he caminado mucho por esos lugares. Era un trabajo de 4 o 5 días cada 2 meses, bastante full time, digamos, se iba, se arrancaba temprano y se andaba todo el día porque había que rendir el día. Entonces, siempre he trabajado en diferentes cosas. No me costó incorporarme al mundo laboral. Además, uno tenía que, de alguna manera, venir a buscar algún manguito porque no sobraba nada. ¿Cuándo regresó a Entre Ríos? Yo regresé en circunstancias complicadas. Tenía un hermano de 43 años que tenía un problema de salud. Había empezado allí algún tratamiento el último tiempo, yo lo estaba acompañando y la verdad es que me vine porque él no pudo ir, yo lo estaba esperando en Buenos Aires. Y me vine, a los 2 días falleció, así que ahí hubo un cambio bastante abrupto. Yo había rendido para ingresar a la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, que es básicamente la especialización en Derecho Administrativo, y las circunstancias desencadenaron y yo una semana después, más allá de que comencé con algunas actividades acompañando a mi padre, bueno, a los 2 meses abrí el estudio, luego me hice productor agropecuario, asociado a una consignataria. He trabajado bastante. Que en todo ese tiempo y esos grandes saltos que se han dado en su vida, tanto laboral como familiar, ¿qué momento de quiebre o qué momento de antes y después marcaría como algo que simboliza un cambio en usted? Miren, cuando nosotros en un espacio político en Chajarí decidimos encarar. Yo venía participando, desde el 2003 ya había sido concejal, pero digo, venía participando hacía muchos años en política, pero en el 2014 tomamos la decisión de encarar un proceso local que lo llamamos Juntos, todavía no estaba Cambiemos, digo, para entender la mirada que teníamos con otros espacios políticos y otros actores sociales de la comunidad. Y para mediados del 2015 yo, entre comillas, dejé de lado mi estudio jurídico, dejé de lado mi cuestión vinculada a productor agropecuario y me enfoqué en que dije yo voy a hacer política y bueno, obviamente significó eso, cambiar lo que hacía y dedicarme a hacer política, que es lo que hago hace 8 años de manera exclusiva. ¿Qué le ha gustado de la política en todos estos años? ¿Qué cosas ha ido aprendiendo y diría, mirando en retrospectiva, estas cosas no me las esperaba en la política y terminé encontrándolas? La verdad que encuentro muchísima gente que tiene valores dentro de la política y lo estamos viendo hoy en el proceso que iniciamos hace un tiempo con Entre Ríos Cambia. Estamos encontrando mucha gente que quiere fortalecer las posiciones de algunas personas que tratan de mantener coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Interesante porque estamos en un contexto donde hay mucha desilusión con la política en general. Sí, hay. Uno sabe que esto existe, no
IVA en un termo, en un frasco, pero es cierto también que son innumerables las muestras de apoyo que se dan en algunos lados. Yo he sido intendente en 2 periodos y una cosa que me enorgullece, pero que creo que es producto de cómo también uno se ha desempeñado y cómo ha trabajado el equipo que uno conducía, tiene que ver con eso. Yo llego a mi pueblo y hago la vida normal. De hecho, me sigo juntando en el mismo boliche donde me junto a tomar una cerveza con los amigos. Me gusta ir a la despensa, a charlar con la gente que conocés de muchos años. Es un buen termómetro para ver. Vos querés enterarte qué es lo que pasa, anda ahí. Pues no te esconden nada, ya saben cómo te comportás, quién sos. ¿Pudo cumplir con lo que soñaba hacer en la ciudad? Sí, hicimos muchísimas cosas, de las que nos quedaron algunas, pero hicimos muchas. Y más allá de hacer las cosas, me parece que generamos un vínculo con la comunidad de Chajarí, que era donde era el intendente, que traspasó las cuestiones estrictamente políticas. Nosotros ganamos nuestra segunda elección prácticamente por el 70% de los votos. Que fue reelección. Fue reelección. 2015-2019, 2019-2023. Sí, hemos hecho un muy buen desarrollo electoral sobre la base. Nosotros decíamos, las cosas se hacen con buenas administraciones, con gobiernos que manejen la cosa pública de manera austera, pero después en un ida y vuelta con la gente. Cuando vos construís vínculo con la gente, esa ligazón es, no digo que es indestructible, pero que si vos la cuidás, dura mucho. La gente quiere gente que lo gobierne, que esté y que sea como ellos. Si vos lográs, entre comillas, penetrar en esa barrera de la confianza, que no se logra de un día para otro y que cuando lo lográs lo tenés que cuidar mucho porque se puede deteriorar fácilmente, me parece que se construye un vínculo que permite avanzar en un montón de cosas como comunidad, más allá del proyecto político, el personal, el del espacio. Y nosotros tenemos la sensación que logramos hacer eso en nuestra ciudad. Y es un vínculo importante, porque no solo refleja una mirada respecto al gobierno, sino también a lo que quiere la sociedad, porque eso no está disociado, es una cosa y la otra. Antes de entrar a su proyecto como candidato a gobernador, quiero conocer un poco su recorrido por el partido político. ¿Cuándo fue sus primeros años y sus primeros roces con la política? Usted es un referente del radicalismo. ¿Cómo ve el radicalismo también? ¿Y cómo fue que tomó el quiebre en 2015 con la unión que se dio del radicalismo a el PRO en su momento? Son momentos diferentes. Está claro que yo soy afiliado al radicalismo del año 99, siempre me interesó la política, siempre fui muy activo y participando desde los centros de estudiantes, en mi época universitaria escribiendo en alguna revista, se llamaba Derecho Alternativo para el Proyecto Nacional. He tenido amigos y sigo teniendo amigos en diferentes partidos políticos. Para mí la política, un poco a contramano de lo que por ahí hoy parece estar en boga, para mí es sinónimo de posibilidades de cambiar realidades, y como todo en la vida tenés cosas buenas, cosas malas, gente que lo hace bien, gente que lo hace mal o más o menos, pero bueno, ingreso a un partido que justamente venía en situaciones complicadas y que las crisis del 2001, si hay partido político que le ha pegado la crisis del 2001 es el radicalismo. De hecho creo que todavía no hemos sacado cabeza desde aquel traspié, ¿no? Cuando uno mira el contexto nacional. Después tenés algunas realidades locales, provinciales que han ido mejorando. Pero es un partido que tiene su historia, tiene muchos dirigentes muy valiosos y que además tiene principios que se adaptan a buena parte de los argentinos. Hay que trabajarlos, y por supuesto. En el contexto de lo que fue la situación del 2015, particularmente yo creía necesario hacer un frente más amplio. En aquel momento inclusive se contemplaba la posibilidad. Dijo que incluso en ese momento había sido antecesor con Juntos. Nosotros armamos en mayo del 2014 Juntos, que era una expresión política de nuestra localidad que englobaba mucha gente independiente, algunos del PRO, gente del peronismo ya en el 2014, el socialismo, con quien seguimos todavía ya en Chajarí, y gente del radicalismo. Pero esa mirada hacia el 2015, fue aquí la convención del partido en Gualeguaychú,
en aquel entonces cerró la puerta a lo que era el Frente Renovador, de Massa y compañía, digo, pero teníamos una mirada respecto a esta necesidad de trabajar en un espacio más amplio. Después entran las cuestiones de si estuvo bien, mal, es muy difícil, es contrafáctico eso. Claro. La Argentina necesita cambiar algunas cosas. Me parece que hay un desafío importantísimo, esto es no de historia sino hacia adelante, en el contexto de que hay que acomodar la cuestión económica, independientemente de quién gane y gobierna a partir del 10 de diciembre, y más allá de las ideologías tenemos que acomodar la economía, porque si no estamos... La Argentina hoy tiene el 50% de informalidad. Tan importante como la pobreza, la indigencia, la informalidad. Es gente que está por fuera de lo que nosotros ideamos como proyecto de país. Es una persona que no aporta, que no tiene obra social, que no puede ir a anotarse en el IAPB, que no puede ir a un banco. Entonces, verdaderamente es una situación que hay que reverla. Ahí hay un desafío importante. Y en el 2015, bueno, se tuvo la oportunidad. En mi caso me tocó llegar como intendente, hicimos una gestión valorada, no voy a hacer una categorización de la gestión en sí, pero sí valorada por la gente que nos eligió mayoritariamente. Cuando fue la reelección en el 2019, Benedetti, de las 22 intendencias de Juntos por el Cambio, ganó en 2. Ganó en Gualeguay, acá muy cerquita, que estaba Federico Bogdan en ese momento, por 190 votos, y el lugar donde más diferencia de votos sacó en toda la provincia fue en Chajarí, que ganó por 4.000 votos. Nosotros ganamos casi por 8.000 esa vez, en una elección magnífica, digamos, en términos electorales. ¿Qué es lo que dicen también cuando uno se pone a analizar las cuestiones nacionales y todos los desdoblamientos que se dieron? Muchos hablaban acerca de cómo la atracción de las municipalidades influyen a la hora de las elecciones grandes. Pedro, en esta última parte, como bien decía usted, vamos a hablar acerca de no el pasado y de historia, sino también conectar todo este trayecto de vida con el futuro. 2 intendencias, concejal, una vida de trabajo. ¿Qué fue lo que lo motivó a encabezar una lista para ser gobernador y pensar en una provincia? Porque saltar de una ciudad y conocer su sociedad es un desafío mayor y a la vez distinto. Después de la derrota nacional del 2019, unos días después, creo que nos llegaba a 2 semanas, nos juntamos algunos intendentes un día en la ciudad de Paraná para empezar a vislumbrar qué es lo que iba a venir en el nuevo contexto, ¿no? A partir de ese encuentro, bueno, después todos conocemos la situación de lo que aconteció en 2020 con COVID y lo que eso significó, pero nosotros veíamos la necesidad de construir a partir de nuestro partido, del radicalismo, alguna alternativa dentro de lo que era Juntos por el Cambio en ese momento. Así comenzó, y después las cuestiones se fueron dando. Se dio la de la Diputación Nacional, que actualmente soy, y luego, a partir de una elección que entre comillas fue buena, porque nos permitió, más allá de algunos tropiezos, llegar a obtener una minoría. Reconocimiento también. Claro, bueno, esto llevó a que en algún momento no ha sido una decisión personal, sino fruto de la charla entre todos los que conformamos el espacio. En julio del año pasado decidimos, bueno, lanzar con la candidatura, sabiendo con esto que no solo damos un marco para la provincia, damos también, nosotros le asignamos muchísima importancia a los gobiernos locales, a la Junta de Gobierno, a las comunas y a los municipios. Creemos que ahí hay buena parte de la acción política que se viene y de las gestiones que van a tener la oportunidad de transformar realidades de los vecinos. La provincia hace, la nación hace, pero mucho más hace el municipio, porque está ahí al lado. Entonces, en ese afán de construcción, nosotros comenzamos hace más de un año ya con esta carrera hacia la gobernación. Después la historia es un poco conocida, no tuvimos pegado nacional, para decirlo de alguna manera, nos intentaron sacar de la cancha, pero nosotros teníamos la fuerza suficiente. ¿Dónde? En una de las características de nuestro espacio Entre Ríos Cambia. De abajo hacia arriba, decimos, nuestra construcción política tiene esa característica y eso nos permitió sostenernos. Entonces cuando dijeron, che, no pegan arriba, no importa, si no nos quieren no hay problema. Ahora... El foco estaba puesto en otro lado. Nosotros hemos construido de otra manera y estamos seguros que esa construcción que estamos haciendo, si somos gobierno,
nos va a dar otra mirada de lo que hay que hacer en esta provincia. Nosotros tenemos diferencias, por supuesto, notorias con el actual gobierno provincial, que seguramente la continuidad que pueda representar Adán Bal va a seguir por ese camino, un poco más, un poco menos. Pero también tenemos diferencias con nuestros contrincantes eventuales dentro del espacio Entre Ríos Cambia. Nosotros tenemos una mirada de construcción política plural, no creemos que haya un salvador para esta provincia de Entre Ríos. Y además, creemos que las construcciones surgen en ese abajo hacia arriba. Cada lugar de Entre Ríos, cada ciudad tiene sus características. La gente, la idiosincrasia, cómo se comporta en su comunidad, tiene sus características. Entonces, eso de bajar, es habitual hoy ver en muchos lugares de Entre Ríos plazas públicas que tienen características, que son más de la ciudad autónoma de Buenos Aires que la que necesitamos nosotros acá. Nosotros tenemos que respetar nuestra idiosincrasia. Y esto es importante. Entonces, cuando se hace un plan, no es para todos los lugares igual. A pesar de que el plan tiene esa característica, vos tenés que adecuarlo a tu provincia y a las realidades de los lugares. Nosotros tenemos esa mirada sumamente federal que difiere notablemente a otros candidatos. Esa sería la mirada estructural de su planificación y de su proyecto. ¿Cuál sería el proyecto? Vayamos ahora un poco más a lo que sería la acción de gobierno una vez encaminada, si la posibilidad de las elecciones lo permiten. Hay desafíos importantes y hay que ir a pelear con intereses. Esto es así. Entre Ríos es un estado que se ha corporativizado, muchos organismos y muchos ministerios funcionan sobre la base no del interés de los entrerrianos, sino a veces intereses de determinados sectores que están en esas estructuras. Hay que ir a pelear el federalismo, más allá de una cuestión que aparece en muchos en el habla, después no, en los hechos no se concreta. Nosotros tenemos una cuestión puntual para ir a reclamar. Digo, acción concreta de gobierno. El justicialismo, cuando se van a dar los tarifazos en materia de energía eléctrica, cada rato esgrime el cartel, vamos a provincializar la represa de Salto Grande. Algunos candidatos a gobernador dicen, nosotros somos generadores de energía. Bueno, yo digo, primero, pongámonos a hablar en serio. Nosotros no generamos energía. La que genera energía en Salto Grande es un ente binacional, que no es ni argentino ni uruguayo, sino que es fruto del acuerdo del año 46 entre esos dos países que crean una persona que jurídicamente es diferente y que, aprovechando los saltos del río Uruguay, produce, genera energía. Entre Ríos, de manera indirecta, lo que tiene es algunos beneficios en términos económicos, que son las regalías y los excedentes de Salto Grande, que es otra cosa, que hay que ir a pelearle ya a Nación. Porque lo que dice el justicialismo de provincializar, más allá de que hay que dar la discusión en otro momento, es una cosa que va a llevar muchísimo tiempo. Pero hay una cosa que depende políticamente del gobierno de turno. La Secretaría de Energía de la Nación es la que determina cuánto paga por la potencia instalada, por cada una de esas turbinas, y por la energía que efectivamente se genera. Eso hay que discutirlo. ¿Por qué? Porque Entre Ríos está siendo perjudicada por esa resolución de la Secretaría de Energía. Este gobierno no lo va a hacer, pero el que venga, no importa qué signo político, hay que ir, los entrerrianos tenemos que ir y toda la dirigencia política a pelear por eso. Para explicarlo en pocas palabras, Salto Grande es la hidroeléctrica de la Argentina que menos cobra. Cobra menos inclusive que otra represa de idénticas características que es Yacyretá, que también es binacional, y cobra muchísimo menos respecto a las hidroeléctricas que están operadas por particulares. ¿Y por qué? Bueno, ahí el fundamento que tiene, según reza la resolución de la Secretaría de Energía, es que la empresa ya amortizó, es decir, estaría paga, para explicarlo en pocas palabras. Y eso no es cierto. Hay que leer el tratado original del año 46 y sabemos que están faltando dos cosas. Porque cuando se hace una obra de esas características hay objetivos. ¿Cuáles eran? Generación de energía, tener agua para el consumo humano. Quedan dos de esos objetivos que están pendientes. La navegación aguas arriba, que se debe hacer a través de un río que está por el lado de Uruguay, que es un arroyo que es el arroyo San Antonio, que eso no se ha hecho, permitiría que las barcazas vayan varios kilómetros más. Viene retrasado un par de años. Por eso, pero digo, no solo viene retrasado, sino que además nos están diciendo que ya terminaron lo que tienen que hacer, y no. Aguas arriba hay problemas muy graves que tienen que ver con las defensas costeras. El lago,
por producto de la propia erosión, del viento, de las condiciones del clima, va erosionando muchas tierras, no es que ha culminado ese trabajo. Entonces hay que reparar el daño ahí. Pero además queda una cuestión que para nosotros es fundamental, que es el riego. Era otro de los objetivos previstos en ese tratado. No se ha llevado adelante. Hay una pequeña obra de riego para aproximadamente 2.000 hectáreas ahí en la zona de Villa del Rosario, ahí en el departamento Federación, pero hay otras obras de riego que serían importantísimas en un contexto donde el cambio climático está, lo hemos visto este verano, donde los picos en términos climáticos se van a ir contrayendo en el tiempo, es decir, van a ser más recurrentes, y nosotros tenemos que prepararnos, porque Entre Ríos es una provincia que está... Y a la vez es una oportunidad también para la provincia productora agropecuaria por naturaleza. Está la oportunidad y tratar de dar regularidad en la producción. Son dos motivos más que suficientes para nosotros. De mínima ir a decirle a Buenos Aires, ustedes tienen que pagarnos por Salto Grande lo que realmente vale la energía. Y a partir de ahí comenzar a desarrollar algunos de estos proyectos. Y eso es una cuestión nada más que una decisión política. Es la firma de una resolución del secretario de Energía. Entonces, ¿qué vamos a hacer si llegamos? Gestiones en Buenos Aires para eso, gestiones para terminar la autovía de la 18, gestiones por la autovía 14, que se vence la concesión ahora el 31 de octubre, y el gobierno no ha dicho qué es lo que quiere hacer. Algunos ya están hablando de la autovía de la 12, los proyectos ya están en las partes troncales, por ejemplo, desde Paraná hasta Nogoyá, ya están realizados. A mí me parece bien comenzar a ver eso, pero terminemos primero lo que tenemos, que están dando vuelta y que no lo podemos solucionar y también dependen de la nación. Y aquí en Entre Ríos nosotros tenemos algunas características. Hay que salir del Estado bobo, el Estado provincial bobo, que contrata mal, que paga, que hace las cosas tarde. Hay que ir hacia un modelo donde los funcionarios estén mucho más en el territorio y menos en las oficinas de la Casa de Gobierno. Hay que ir hacia un modelo donde la provincia articule mucho más con los gobiernos locales. Esta característica que yo hoy te decía, para nosotros, si somos gobierno, va a ser fundamental. ¿Es solo decisión o es una cuestión que necesita también una estructura armada? Hay que armar... No, Entre Ríos no necesita armar nuevas estructuras. Hay cosas que se pueden hacer con lo que ya tenemos. Te puedo dar dos ejemplos muy rápidos, uno vinculado a la salud, otro en materia crediticia, eventualmente un banco, pero lo que necesitamos hacer es articular. ¿Qué es articular? Utilizar todos los estamentos institucionales de los diferentes gobiernos con recursos que pondrá la provincia de una u otra manera y a partir de allí comenzar a solucionar problemáticas que la gente nos está planteando y que, me atrevo a decirte, Alejo, en el 98% de los casos son razonables. La gente está pidiendo que solucionemos algunas cuestiones, generemos las condiciones para el trabajo, que arreglemos una ruta, que arreglemos un camino vecinal, que arreglemos un centro de salud, que la escuela le saquemos las rajaduras, que la pintemos, que la policía también esté presentable, la comisaría esté presentable. Esas cosas nos está pidiendo la gente. Lo básico. Esto es lo que yo digo. La verdad de la extensa recorrida que venimos realizando, lo que te encontrás es esto. Después hay otros proyectos más grandes, pero el grueso de la gente te está pidiendo estas cosas. Así que si los funcionarios nos ponemos rápidamente en el territorio, un gobierno que tenga ganas de solucionar rápido las cosas, no tengo duda de que vamos a mejorar ostensiblemente y en poco tiempo la vara que hoy nos dejan 20 años de gobierno justicialista. Le dejo el último minuto como para que usted diga por qué elegirlo. Se elige un proyecto político, no se elige una persona. En el mundo que viene, que es complicado, Entre Ríos tiene enormes posibilidades por sus características. Lo que para unos es un problema, por ejemplo, un conflicto bélico que hoy ha estallado en el viejo continente, para nosotros, para la Argentina, es una extraordinaria posibilidad. El mundo va a requerir hacia adelante energía, alimentos e innovación. Nosotros algunas de esas cosas las tenemos prácticamente al alcance de la mano, las dos primeras. La tercera depende de un gobierno provincial y considero que en este sentido la nación también debe hacer un esfuerzo. Nosotros tenemos que invertir en educación, no porque el eslogan sea lindo para momentos de campaña. Hay que invertir en educación porque la mejor herencia que le puede dejar cualquiera sea el gobierno,
a los entrerrianos que vienen y que es prepararlo para este mundo complejo del que hablaba al inicio. Pedro, muchísimas gracias. Gracias a vos. Pedro Galimberti, precandidato a gobernador por Entre Ríos Cambia, pasó por Living Electoral y lo pudieron conocer en su vida, en sus valores y en su proyecto.